Bienvenidos cerveceros y cerveceras a un nuevo vídeo de Hacer Cerveza Artesanal, el canal de YouTube donde hacemos la mejor cerveza del mundo, la que hacéis vosotros mismos en casa. En este tutorial, que va a durar varios vídeos, vamos a ver cómo tenemos que elaborar una cerveza lager de fermentación baja. En este caso vamos a hacer una Pilsen alemana. En este vídeo vamos a ver cómo se tiene que elaborar, cómo fermentarla a baja temperatura, y en los próximos vídeos hablaremos del diacetilo, que es un off flavor que puede surgir en las cervezas lager de fermentación baja. Veremos cómo solucionarlo, veremos cómo clarificar nuestro lager para que salga totalmente cristalina y transparente, pero no nos adelantemos, así que para no perder los próximos vídeos, suscríbete al canal, dale a la campanita y te avisamos cada vez que saquemos un vídeo nuevo. Y ahora vamos a ver cómo elaborar esta Pilsen de estilo alemán. ¡Vamos allá! Lo primero de todo os voy a contar la receta de esta cerveza Pilsen alemana, que es una receta que se conoce como SMASH, Single Malt and Single Hop. Esto quiere decir que solo lleva una malta y un tipo de lúpulo que se añaden distintas adiciones. Además, esta es una receta de cerveza alemana bastante lupulada, tiene 30 de IBU, es bastante amarga, pero además tiene unos sabores y aromas del lúpulo bastante potentes gracias a las adiciones de lúpulo tardías. Pero además, si queréis potenciar todavía más esos sabores y aromas del lúpulo, tenéis que aumentar los sulfatos de vuestra agua, ya que en algunas zonas de Alemania los sulfatos son bastante elevados y esto hace que sean unas cervezas bastante potentes de aroma y sabor de lúpulo. Esto de cómo aumentar los sulfatos lo explico en el curso que os dejo por aquí, donde os explico cómo retocar el agua por si queréis obtener unos resultados excelentes. Como malta base vamos a usar 1100 gramos de malta Pilsen. Para el lúpulo haremos 3 adiciones de lúpulo Spalter. Añadiremos al inicio del hervido 12 gramos para dar amargor, y los lúpulos del aroma añadiremos 10 minutos antes de terminar el hervido 6 gramos, y al final, nada más apagar el fuego, añadiremos 4 gramos más. 15 minutos antes de terminar el hervido añadiremos media pastilla de Whirlfloc como clarificante. La levadura que vamos a usar es una levadura de fermentación baja, se llama Bavarian Lager Yeast de Mangrover Jack. Podéis usar otras levaduras de fermentación baja. Lo bueno de esta es que es para estilos así alemanes, de lagers, pilsners, helles, Munich Dunkel, y además fermenta entre 8 y 14 grados, con lo cual para fermentar en una nevera viene perfecto. Vamos a empezar añadiendo nuestro grano molido al agua y vamos a macerar durante una hora a 65 grados. Vamos a colocar nuestra olla con la bolsa de maceración en el fuego ya esterilizada. Os dejo en la esquina el vídeo de cómo elaborar cerveza con bolsa de maceración por el método VIAP, por si no os queda del todo claro. También explico cómo hay que preparar el sanitizante y esterilizar todos los equipos. Vamos a añadir 5 litros de agua a nuestra olla. Encendemos el fuego y colocamos un termómetro para controlar la temperatura. Cuando el termómetro nos marque casi 70 grados, vamos a empezar a añadir nuestro grano. Vamos a añadir toda la malta Pilsen, que tiene que estar previamente molida. Vamos a añadir toda la malta y vamos dando vueltas para que no se forme ningún grumo. Tiene que estar bien disuelta en el agua. Vamos a darle unas vueltas, colocamos el termómetro de nuevo para controlar la temperatura. Si ha bajado demasiado, vamos a encender el fuego hasta que llegue a 65 grados. Una vez tenemos la olla a 65 grados, tapamos la olla con la tapa y dejamos que macere durante una hora. Durante la hora de maceración tenemos que controlar la temperatura. Si baja la temperatura de 65, encendemos el fuego. También podemos darle unas cuantas vueltas para que macere mejor el grano. Una vez terminado el tiempo de nuestra maceración, vamos a extraer una muestra de mosto y vamos a realizar la prueba del yodo para comprobar si se ha realizado la maceración correctamente. Para realizar la prueba del yodo vamos a usar tinta de yodo. Tenemos de izquierda a derecha azúcar mezclado con agua, mosto y almidón mezclado con agua. Colocamos las gotas de yodo y vemos si se parece más al azúcar o al almidón. La hice por primera vez y no me convenció mucho, así que maceré durante 10 minutos más y la volví a repetir. A la segunda prueba de yodo, después de macerar 10 minutos, ya sí que me convenció, así que pasé a la siguiente fase, que sería lavado y recirculado.
Si nuestra prueba de yodo sale correctamente, vamos a pasar a recircular y lavar nuestro grano. Es importante lavarlo bien para que quede un mosto bien limpio. Vamos sacando el mosto por el grifo y colocándolo en una jarra. Veréis que al principio sale bastante turbio y con bastantes restos de grano. Volvemos a introducir el mosto en la olla, filtrándolo con una espumadera para que no caiga directamente sobre el grano. Poco a poco se irá filtrando y dejando una capa de grano en el fondo de la olla. Repetimos este proceso entre 15 y 20 minutos y veréis que poco a poco el mosto se va lavando y cada vez sale más limpio. Para esta cerveza es muy importante tener un mosto bien limpio, así que es mejor si estáis 20 minutos haciendo este proceso. Si queréis y tenéis el material, os podéis ayudar de una bomba para hacer el recirculado. Mientras realizamos el recirculado, vamos a ir calentando el resto de agua que necesitamos para el lavado del grano en una olla aparte. La calentamos a 75-78 grados, suficiente para realizar el lavado. Además, el agua que vamos a usar para lavar tiene que tener un pH determinado, al igual que la que hemos usado para macerar. Esto está todo explicado en un vídeo que os dejo en la esquina, donde explico todo sobre cómo ajustar el agua para elaborar cerveza. Cuando llevéis 20 minutos recirculando, veréis que el mosto sale mucho más limpio. Vamos a ir extrayendo el mosto de la olla y mientras tanto vamos añadiendo el agua para el lavado del grano, que está a 78 grados. Colocamos el agua en la olla filtrándola con la espumadera y extrayéndola por el grifo hasta que tengamos 7 litros de mosto totales. Al final tendremos una capa de granos en el fondo de la olla, los vamos a extraer fácilmente con la bolsa de maceración. No es necesario lavar la olla, vamos a ponerla directamente en el fuego, la llenamos con los 7 litros de mosto. Vamos a añadir todo nuestro mosto a la olla y mientras empieza a hervir vamos a preparar nuestro starter de levadura que tendremos que colocar en la nevera para que se active la levadura. Nos guardamos entre 200 y 300 mililitros de mosto mezclado con agua que vamos a hervir a fuego fuerte durante 10 minutos. Una vez enfriado el mosto a temperatura ambiente, vamos a pasarlo a un bote que cerraremos con una tapa y lo meteremos en la nevera para que enfríe. Una vez lo tengamos a 15 grados o menos, vamos a sacarlo de la nevera y vamos a colocarle la levadura. En estas cervezas lager es bueno fermentar con algo más de levadura que lo que nos recomienda el fabricante. Así que voy a pesar unos 5 gramos que voy a añadir al bote, le voy a dar unas vueltas para oxigenarlo bien y lo voy a volver a meter en la nevera para que se enfríe y se active la levadura. Cuando nuestro mosto comience a hervir, vamos a empezar a contar los 75 minutos de hervido, añadiendo el lúpulo cuando toca. Antes de añadir el lúpulo, vamos a retirar toda la espuma que se forma encima del mosto. Lo retiramos con una espumadera. Es importante retirar esa espuma que se forma para que luego no tengamos una cerveza turbia, sino que consigamos un color totalmente cristalino y transparente. Una vez retirada toda esa espuma, ya podemos añadir el lúpulo, le damos unas cuantas vueltas y ya lo tenemos. Dejamos que hierva bien fuerte el mosto hasta que tengamos que añadir el siguiente ingrediente. 15 minutos antes de apagar el fuego, vamos a añadir nuestro clarificante. Le damos unas cuantas vueltas y dejamos que siga hirviendo. 10 minutos antes de apagar el fuego, vamos a añadir la segunda adición de lúpulo. Añadimos el lúpulo y le damos unas cuantas vueltas para que se mezcle bien. Una vez concluidos los 75 minutos de hervido, apagamos el fuego y esperamos a que deje de hervir. Cuando hayan pasado unos minutos, vamos a añadir la última adición de lúpulo, que le va a dar bastante aroma y sabor a nuestra cerveza. Aprovechamos para hacer el whirlpool, que es un remolino en el centro de la olla, para que se decanten todas las proteínas al fondo, y vamos a enfriar rápidamente. Vamos a enfriar nuestro mosto lo más rápido posible a una temperatura de fermentación. Lo ideal es que lo trasvasemos al fermentador a unos 15 grados. Vamos a enfriar lo más rápido posible. Podéis usar un chiller previamente esterilizado o si tenéis poco volumen como yo, podéis usar agua con hielos. Colocamos un termómetro en la olla esterilizado y esperamos a que la temperatura llegue a 15 grados. Mientras se enfría el mosto es muy importante ir esterilizando todo el equipo que va a tocar el mosto a partir de ahora, para no contaminarlo. Tengo aquí esto enfriando y nada, ya está más o menos a 20 grados, voy a intentar bajarlo a menos de 20 hasta los 15 grados que es cuando fermenta. También tengo el starter listo en la nevera, ahí lo podéis ver cómo está ya
activada la levadura, está fermentando, así que cuando la inoculemos dentro del fermentador empezará a fermentar enseguida hasta unos 10 grados. Y nada, acordaros de suscribiros al canal para ver los próximos vídeos sobre el diacetilo, cómo clarificar esta cerveza. Lo veremos en los próximos vídeos. Vamos a trasvasar nuestro mosto filtrándolo con un colador. Es muy importante que quede bien limpio. Con el mosto frío vamos a ir trasvasándolo al fermentador. Podemos ayudarnos de un tubo de plástico y lo vamos filtrando con un colador. De esta forma, para esta cerveza tan cristalina, vamos a tener un mosto muy limpio dentro del fermentador. Si se hace bien el whirlpool y se enfría el mosto rápidamente, en el fondo de la olla quedará todo el resto de proteína. No os olvidéis, antes de añadir la levadura, guardaros un poco de mosto para medir la densidad. Antes de añadir la levadura, oxigenamos bien el mosto. Vamos a añadir al fermentador el starter de levadura, que como lo hemos colocado en la nevera a una temperatura fría, vemos que se ha activado la levadura. Vamos a removerlo un poco todo antes de añadirlo al fermentador, porque las levaduras del lager fermentan en el fondo. Así que las mezclamos bien con el mosto y lo añadimos todo al fermentador. Vamos a cerrar bien fuerte el fermentador, le colocamos el airlock, la tapita del airlock, un poco de agua hervida o con sanitizante y ya lo tenemos. Ahora tenéis dos opciones, o dejar el fermentador a temperatura ambiente. Hay zonas en las que hace frío y en invierno se puede fermentar a 10-15 grados, en algunas zonas se puede hacer. Pero si queréis controlar mejor la temperatura, colocamos el fermentador dentro de la nevera. Una vez tengamos el mosto a temperatura ambiente, vamos a medir la densidad con el densímetro. Si la temperatura es más elevada de 20 grados, tenemos que ajustar la medición. Os dejo por aquí el vídeo de cómo hacer la medición de densidad y el ajuste y cómo calcular nuestro porcentaje de alcohol. Vamos a colocar el densímetro. Y la densidad inicial de esta receta es 1046, así que con el ajuste que tenemos que hacer está perfecta. Bueno, ya tengo la Pilsen en la nevera. Estas cervezas de tipo lager son bastante quisquillosas, hay que prestar bastante atención para tener un mosto bien limpio dentro del fermentador. Y ahora hay que controlar la temperatura entre 7 y 14 grados para que fermente. Nada, la dejamos unos días, es posible que tarde más de lo normal, así que no os preocupéis si tarda más días de lo que suelen tardar las cervezas Ale. Y en el próximo vídeo veremos qué es el diacetilo, cómo corregirlo, así que no os lo perdáis. Os dejo por aquí para suscribiros, para que no os lo perdáis. Os lo dejaré por aquí el vídeo cuando lo saquemos y nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego, cerveceros!